Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. En el episodio de hoy queremos hablar de la calidad del sueño en la menopausia, que no es lo mismo que hablar del insomnio. ¿Qué pasa en la transición a la menopausia y cómo nos afecta en nuestros sueños? Hola chicas, bienvenidas a las que nos escuchan por primera vez y a las que ya nos vienen siguiendo. Un agradecimiento inmenso, hemos tenido un feedback muy bueno. Muchas nos comentan de que han mejorado inclusive su calidad del sueño y por eso hoy hablamos de este tema. Vamos a hablar cuál es la relación de no dormir cuando ya tus hormonas están descendiendo. Porque lo que nos pasa es que empezamos como que a confundir. Y sobre todo, tengo varias amigas que ya están en plena transición, incluso que ya están en la menopausia y que han estado acostumbradas a dormir muy mal, que llevan muchos años acostumbradas a ello. Ahora ven como que un trastorno más crónico en ese proceso de dormir. Obviamente y hago un mea culpa aquí, justamente preparándome un poco para hablar del tema, porque es parte de lo que a mí se me trastocó muchísimo, pero todo se lo queremos achacar a los cambios hormonales, que es verdad, que nos influyen muchísimo, pero el sueño es más una cuestión de hábito, como el resto de las cosas de la vida. Lo que sucede es que cuando tenemos este cambio hormonal nos hacemos más conscientes de dónde nos afectan todos estos malos hábitos. Para sorpresa mía, justo preparándome un poco para hablar de hoy del sueño y de la calidad del sueño y de todas las cosas por las que pasé en esta etapa y compartírselas y todo lo que he aprendido. Ayer aprendí que el cerebro tiene un sistema de limpieza y desintoxicación, aunque todos pensábamos que no. O sea, los científicos normalmente venían diciendo que del organismo el cerebro era uno de los que no tenía manera de desintoxicarse. Y muy recientemente, y lo digo reciente porque apenas en el 2015 es que ya se empieza a hablar con seriedad de ese sistema. Ese sistema se llama el sistema linfático. No sé si han oído hablar del sistema linfático. No sé qué tanto saben, pero el sistema linfático es un sistema que funciona el 80% del tiempo cuando dormimos. Y es un sistema donde unas células que están en nuestro sistema nervioso logran sacar literal la basura. Es decir, durante el día a esas células que son los astrocitos les cuesta mucho más limpiar el cerebro. Pero en la noche, mientras dormimos, les cuesta mucho menos. Y esas células lo que hacen es empujar literalmente todas esas sustancias que vamos acumulando por nuestro pensamiento, porque el pensar significa reacciones químicas, y las sacan la basura hacia las venas y finalmente, obviamente a partir de las venas, llega a nuestros órganos de desecho. ¿Cuáles son? Orina y las heces. Es por donde liberamos esos compuestos. Entonces, si tenemos un pésimo hábito de dormir y no necesariamente estamos hablando de insomnio, ese sistema se va acumulando toxinas en nuestro cuerpo y cuando llegan las hormonas, empeora. También, haciendo relación con lo que estás comentando, yo también estaba leyendo un poco sobre la relación que tiene cada órgano con lo que es el ciclo circadiano y el momento donde ellos tienen su mayor función. Y por ejemplo, leí que entre la 1 y 3 de la mañana el hígado está mucho más activo. Y si tú eres de las mujeres que en ese transcurso te despiertas muy seguido o todos los días, entonces hay indicio que puede haber algo allí, una inflamación, algo que te esté diciendo que probablemente tengas que prestar atención a tu hígado. El famoso hígado graso. Exacto, es que son varias
las causas, y lo sabemos, que pueden producir ese trastorno del sueño, porque también tienes que tomar en cuenta, como bien lo dijo Karen, la memoria. ¿Qué pasa en mi pensamiento? ¿Qué pasa en mi mente? Y si tú eres de las personas que actualmente tienes esa tensión psicológica porque estás pasando una situación de vida algo fuerte, una pérdida de un ser querido, problemas laborales, de salud, ruptura sentimental, problemas con los hijos, otro trastorno psicológico, que todo eso te lleve a ese proceso de ansiedad, de depresión, y que aunado a eso lo ayudes con tratamientos farmacológicos para ayudarte a esa depresión, a esa ansiedad, todo te va a influir en ese trastorno del sueño, que no tengas una excelente calidad para dormir. También las dietas. ¿Por qué lo que estamos hablando? Si tú tienes una dieta con exceso de grasas, poco equilibrada, y observas que a esas horas te despiertas, te está hablando tu hígado. Es prestarle atención a tu cuerpo para ver qué es lo que está realmente influyendo a que no tengas una excelente calidad del sueño. Tú lo dijiste, es escucharnos. Uh-huh. Y muchas veces él nos grita. Sí. El cuerpo nos grita y simplemente no le hacemos caso. Yo recuerdo que cuando estaba entrando en los 45, obviamente coincide con muchas crisis personales. Entre esas, vivía para ese momento en Venezuela y por supuesto entendí por muchas vivencias en esos días que debía y quería emigrar por la salud mental de mis hijas, por un potencial futuro con una sociedad un poquito más sana, etc. Pero eso me llevó a empezar a tomar el mal hábito de levantarme alrededor de las 4 de la mañana, o cuando me sentía muy alterada, que no tenía más sueño, me levantaba justamente a buscar oportunidades, navegar por internet, etcétera, etcétera. Y eso lo fui convirtiendo en un hábito. Digamos que normalmente mi ritmo circadiano, de lo que hablaba Marvin, y es importante que cada uno lo tengamos en cuenta, hay gente que le gusta más dormir hasta tarde, hay gente que le gusta levantarse más temprano, y eso tenemos que respetarlo. Eso es parte de nuestro reloj biológico que establecemos día a día desde que estamos muy niños. Lo digo porque, por ejemplo, mi hija mayor le encanta dormir hasta tarde y le rinde mucho más. O sea, ella empieza a ser gente después de las 8 o 9 de la mañana. Mientras que a mí me funciona totalmente al revés. O sea, a mí me funciona mucho más levantarme muy temprano en la mañana y dormir desde muy temprano en la noche. Y eso está bien, porque lo importante es cuánto te rinde ese sueño. ¿Cuántas horas necesitas para recuperar tus capacidades mentales y que seas coherente? ¿Qué tenemos que evitar? Caer en forzar nuestro ritmo circadiano. En mi caso, por malos hábitos, cuando emigré, no solamente tenía unos niveles de cortisol súper elevados por todas las exigencias autoimpuestas, sino que me levantaba muy, muy de madrugada y me acostaba muy, muy tarde. El problema no era tanto el que me levantara temprano, sino el que no respetaba mi acostarme más temprano si me levantaba muy temprano. Es decir, no empezaba mi rutina del sueño a partir de las 8 o 9 de la noche para poder tener ya un sueño profundo a partir de las 10. Claro, es tener como siempre un horario regular para levantarte, acostarte, incluso los fines de semana. Porque hay personas que dicen, durante la semana no duermen bien, lo recupero el fin de semana. Duermo sábado o duermo todo el domingo. Pero el cuerpo no lo entiende así, no se recupera. Realmente la forma es siempre paulatina, constante, de poco a poco, para que tu cuerpo comience a entender que ya tú lo estás escuchando y que él ya puede empezar entonces a cumplir las funciones. Sobre todo porque les quiero compartir varias cosas que aprendí ayer. Una es que tenemos varias fases del sueño y hay una muy mala interpretación del fulano sueño REM. Entonces, ¿cuáles son las principales fases de nuestro sueño? Tenemos el sueño liviano, tenemos el sueño profundo y luego tenemos el sueño REM. El sueño REM es el que descubrieron en los niños porque se veía que los niños empezaban a mover los ojos mientras dormían, unos investigadores del sueño, y se dieron cuenta
de que en ese sueño es cuando ocurrían la mayor cantidad de episodios de lo que nosotros llamamos soñé con tal cosa, es decir, donde el subconsciente se permite sacar todos los pensamientos y todo, que al final el cerebro no son más que imágenes. Por eso uno dice, tuve unos sueños muy locos, pero el recordar esos sueños locos es estar sano. Y el no poder tener los ciclos entre el sueño profundo, sueño liviano y volver al sueño REM. Y si uno quiere pasar del sueño REM al sueño profundo, normalmente lo usual, lo correcto y lo normal es regresar a un sueño ligero. Es decir, esos ciclos de sueño en donde se alterna el sueño profundo y el sueño REM, en forma sana deberían pasar por un proceso de sueño ligero. Cuando se nos altera el sueño, eso no ocurre. Es decir, la gente puede empezar a entrar en sueño REM, que es decir, tener esos episodios de soñar, que a veces uno dice casi como que sueña despierto y no necesariamente es que está soñando un mejor futuro. A veces esos sueños despiertos son unos sueños vívidos en donde nos levantamos con mucha angustia. Eso significa que ya uno está teniendo patrones de sueño anormales. Y a eso tenemos que sumarle algo que tiene que ver absolutamente con la menopausia, que es que las hormonas de la mujer y del hombre también, pero no le sucede al hombre el cambio repentino que nos sucede a nosotras. Cuando descienden muy rápidamente porque ya dejamos de menstruar, nuestro sistema nervioso se empieza a inflamar. ¿Por qué? Bueno, si no dormimos bien y si no tenemos buenos hábitos. Porque empezamos a utilizar de forma diferente esa famosa glucosa, que no es más que el azúcar que utilizamos para todos nuestros procesos, especialmente nuestros procesos mentales. Y también, Karen, hubo un estudio también que revisé. Neurocientíficos están determinando que a cierta edad, y sobre todo a la mujer, se le disminuye la producción de melatonina. Y todo tiene que ver también relacionado con la parte de las hormonas, porque ellos hablan de a partir de los 50 años, a partir de los entre 50 y 60 años, empezaron a ver esa disminución de melatonina en las mujeres. Para las mujeres que no saben, la melatonina es una de las hormonas que se produce en la glándula pineal. La glándula pineal es como decir la que está justo en el centro de nuestro cerebro. Es mucho lo que usan los hindúes cuando los hindúes se maquillan como un puntito entre el entrecejo. Esa es la dirección donde va la glándula pineal. Y ella es una de las responsables de que nosotros podamos tener ese sueño profundo. Y es la que también nos ayuda a coordinar lo que es esa parte de nuestro ciclo circadiano, ¿no? Cuando nosotros estamos dormidos, ella debería de secretar producir melatonina, y cuando estamos despiertos, serotoninas. Y muy importante, revisando cuáles son todas las alteraciones que están relacionadas con la falta de sueño o con el dormir mal, que también aprendí. Ayer fue muy productivo para mí. Muchas veces nos quejamos de que dormimos mal. Y resulta que cuando hacen análisis del sueño, dormimos inclusive a veces más horas que alguien que dice que está durmiendo bien. Y no se trata entonces de la cantidad, sino de la calidad. Pero, además, cuando uno revisa todas las enfermedades que se pueden desarrollar por dormir mal, conseguimos primero, en primer lugar, y absolutamente está relacionado, ya les voy a explicar por qué, Alzheimer, Parkinson y alteraciones de la memoria en general. ¿Les suena mucho alteraciones de la memoria en general en menopausia? Sí. ¿Por qué? Porque justamente nuestro cerebro se afecta. Pero hay algo que no nos dicen y que ahora se sabe ya con mucho más conciencia, que es que si tenemos alteraciones del sueño, tenemos mayor predisposición a desarrollar obesidad. Sobre todo esa obesidad que está muy relacionada con problemas del corazón y problemas cardiovasculares, como es que te crece la grasa abdominal. Te quiero interrumpir un momento porque es que leí un artículo también que me encantó, que hicieron un estudio tanto hombres y mujeres. Algunos los pusieron a dormir sueños completos, ¿no? Entre 7 y 8 horas, y esas mismas personas también otros días los colocaron a dormir con sueños intermitentes, los fueron despertando.
Luego lo asociaron a qué pasaba con la comida y esa falta de sueño. Se dieron cuenta que las personas, tanto hombres y mujeres, si dormían completo, profundo y relajado, el consumo de sus comidas era de menor cantidad porque su cuerpo no lo requería. En cambio, si tuvieron esos sueños intermitentes o mal sueños, porque algunos los pusieron a ver películas en el que le alteraban el sistema nervioso y que tenían sueños tipo pesadilla, tendían a comer más cantidad, inclusive después de desayuno, o sea, les daban un desayuno, inclusive estaban pensando qué querían para el almuerzo, o sea, estaba relacionado directamente el mal dormir con comer mal. Y sí, y tiene todo el sentido, porque nosotros tenemos dos hormonas súper importantes para regular todo lo que es el tema de hambre-saciedad. Uno, porque un cerebro cansado, un cerebro que no ha dormido suficientes horas para botar la basura, siente que no tiene suficiente energía. Entonces eso nos obliga a buscar primero comidas más grasosas, con más calorías, comidas con más azúcares. Por eso esas comidas son justamente las que debemos evitar si queremos tener sueños de mayor calidad. Y porque cuando no dormimos, nuestro estómago libera una hormona que se llama grelina. La grelina es la única hormona que nos induce a comer. Parece mentira, pero cuando digo parece mentira es porque el resto de las hormonas que tenemos en el cuerpo nos ayudan a no comer. O sea, normalmente el cerebro está diseñado especialmente para, como lo he dicho siempre, protegernos y mantenernos vivos. Entonces, cuando un cerebro siente, él mismo se autogestiona y sensa que no hay suficiente energía afuera, todo el resto de nuestro sistema se organiza justamente para proveer de esa energía. Y normalmente eso sucede cuando dormimos mal. Un cerebro que no descansa interpreta mal que le falta energía y empezamos a comer de más. Entonces, el estómago libera grelina. Grelina nos da esa orden de quiero comer mucho, tengo un hambre desesperada. Y por el otro lado, hay una hormona que normalmente liberan nuestras células grasas del tejido adiposo, que se llama leptina. Si mi célula grasa tiene bien su reserva de energía, es decir, están gorditas y tienen acumulados todos los triglicéridos porque así funcionan, la leptina que liberan es alta. Pero si mis patrones de sueño están cada vez más alterados, descanso menos, estas células, aunque tengan suficiente grasa acumulada y sensa que sus reservas están bien, liberan menos leptina. ¿Y qué sucede si yo tengo menos leptina en el cerebro? Siento que mi cuerpo me está pidiendo más energía porque necesito prepararme para una falta de comida afuera. Entonces, en conclusión, me levanto, me voy a la nevera y me atraco con todo lo que pueda, y si tiene muchas más calorías, mejor. Y eso lo hago de forma instintiva. ¿Y qué pasa con uno? Después se siente mal, duerme todavía peor, porque además esas comidas tan pesadas, si bien te producen deseos de dormir y empiezas a dormir profundo, al final esa digestión tan pesada, con tanta carga calórica, también no deja que tu sueño sea profundo. Y muchas veces pasa ese sueño REM y tienes unas pesadillas horrorosas, y lo que se crea es un círculo vicioso. Que yo al hablar de círculos prefiero hablar de espirales. Una espiral es una imagen mucho más representativa de lo que nos sucede. Y es que acto seguido, ¿cómo te levantas o cómo pasas el día de mal humor, falta de concentración, vas a tener fatiga, pérdida de la memoria, vas a estar decaída? O sea, realmente son muchos factores y síntomas que te van a indicar de que tienes que hacer un descanso más adecuado y que debes estar pendiente más de tu cuerpo. Cada día confirmo más que el cuerpo es maravilloso y es perfecto tal cual es. El único detalle, lo único que no es perfecto es el dueño del cuerpo, que es ignorante. Y yo lo sé porque a mí me ha pasado. Y entonces les tengo como tips, porque realmente todos somos humanos y tenemos que tampoco, no culparnos ante esos actos que hacemos
de esos atracones y después si estaba consciente, si sé que no debo de comer tales comidas porque después no duermo, me siento mal, estoy de mal humor. ¿Qué hago yo? Porque me pasa. A veces he comido y cuando estoy en la cama porque me tengo que quedar un ratito más trabajando, comienza esa sensación de que el cerebro te empieza a decir, es hora de dormir. Ah, ¿no quieres dormir? Come para mantenerte activa. ¿Y qué me manda? ¿Qué tengo en la cocina? ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué hay de dulce? Porque entonces, como tal cual lo acaba de describir Karen, te pide mucho más calorías, más azúcares. Entonces, respiro profundo, aplico una de mis técnicas, respiración profunda, ¿para qué? Desbloqueo. O sea, desbloqueo el pensamiento del cerebro. Estás hablando exactamente del otro tema. Hay una relación entre la calidad del sueño, el corazón y la presión sanguínea. Hay millones de estudios que demuestran que un mal sueño aumenta el riesgo de padecer ataque cardíaco, presión alta, falla cardíaca e infarto. Y todas sabemos que en la menopausia hay una relación directa entre estas alteraciones del todo el sistema cardiovascular, la posibilidad de fallecer y menopausia. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas justamente normalmente nos ayudan a dormir bien. Cuando bajan, si ya de por sí tenemos un mal hábito, dormimos mal y lo que más nos falla es que se nos olvida respirar bien. O sea, hay una relación en la forma en que el corazón se llena de sangre y el cómo esos pulmones que están alrededor ayudan a que esa sangre se vacíe del corazón. Si uno no está respirando bien, porque además cuando dormimos mal empezamos a roncar y el ronquido no es más que una mala postura en la forma en que estamos durmiendo y en la forma en que estamos respirando. Y si bien las hormonas son súper importantes y nosotros tomamos conciencia, empezamos a trabajar sobre la respiración, muy probablemente mejoramos no solamente la calidad del sueño, sino que prevenimos esas complicaciones de presión alta que conducen muchas veces a falla cardíaca. Y fallas cardíacas a veces se presentan no en el momento de la menopausia como tal, sino inclusive 10 años después, pero por la acumulación de ese hábito de ir cada vez durmiendo peor. Un dato que también aprendí, ese sistema linfático que nos detoxifica funciona mejor cuando dormimos de lado. Me parece muy simpático porque esos experimentos lo confirmaron en animalitos, es decir, en ratones que normalmente no duermen de lado, pues. Entonces, aunque forzaran el sistema, esos científicos demostraron que dormir de lado ayuda a que ese vaciar la basura del sistema nervioso sea más eficiente. Es que estudiar la postura, como tú lo dices, es súper importante. Yo estuve revisando unos chicos que trabajan en la parte de la fisioterapeuta, disculpen, se me fue la palabra. Y ellos te indican cómo debe ser esa postura. Sí, tal cual lo dice Karen, debe ser de medio lado, preferiblemente tiene que ser del lado izquierdo, pero ellos dicen, bueno, independientemente si estás acostumbrado a dormir más del derecho que del izquierdo, tus manos, porque inclusive donde coloques el brazo, la forma, eso también te puede dar un mal dormir porque no le llega circulación plena al brazo, te puedes despertar con un calambre, hormigueo en las manos. O sea, esas posiciones te invitamos a que lo revises, porque ahorita sí, porque podcast es algo como complicado, cómo colocar las posiciones en las manos inclusive para dormir. O sea, son tips pequeños, pero muy importantes. Karen, una de las preguntas que más nos hacen, que es importante aclararla aquí, porque me lo dicen mis amigas, ¿no? ¿Qué hago con los sofocos? Son los que me despiertan y me dan la mala calidad de sueño porque estoy profunda, ya relajada y de repente, ¡buah!, el sofocón. Ya después no puedo dormir. O sea, ya después me quedo como una o más horas, dependiendo si le dan el sofocón más seguido. ¿Qué hacer? A mí me funcionó muchísimo, como lo hemos hablado en otros episodios, y lo seguiremos hablando, todo el tema de utilizar aceites esenciales y un difusor. A aplicártelos a nivel de la nariz. Hay varios aceites, hay unas mezclas de aceites que ayudan muchísimo a todo lo que es la mejor calidad del sueño. La lavanda funciona muy bien. Y la lavanda combinada con otros aceites tipo Clarisage, que funciona también en todo este tema de la menopausia, ayuda a regular de alguna manera
estos cambios hormonales. Y al colocarlos en el difusor ocurre algo bien positivo, que es que se combina con esa humedad positiva que estimula el difusor. Si estamos usando un brumizador, que es ese que bota como el agüita en partículas muy muy chiquiticas, porque eso nos hidrata las mucosas. En mi caso, yo descubrí que al dejar de consumir lácteos también me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque los lácteos tienen una cantidad de compuestos proinflamatorios. Entonces ya de por sí el poder eliminar azúcares, harinas, sobre todo después de las 4 de la tarde, bajarle a esos picos de insulina. Aunque el cuerpo nos pida consumir muchas cosas energéticas, escucharlo más bien y decirle, ya va, vamos a darte más proteínas, porque a veces lo que hay es una baja de proteína. En lugar de comerme un bistec, porque la digestión de la carne también puede ser muy pesada por las grasas, consumir grasas mucho más ligeras y mucho más sanas. O sea, cambiar esas grasas pesadas por grasas mucho más digeribles, como el aceite de coco. Ojo, no cualquier aceite. El aceite de coco tiene varias cosas. Uno, buscar que sea aceite obtenido por prensado, es decir, que sea un aceite obtenido al frío, porque si no, ya ese aceite pasa a ser de mala calidad. Yo consumo concentrados proteicos muchas veces, sobre todo los días que hago ejercicio, y eso también ayuda a mejorar la calidad del sueño, porque yo le estoy dando esas proteínas, sobre todo la glutamina, que por ejemplo es un aminoácido súper importante para el cerebro, para esa desintoxicación, etc. Consumir glutamina con un concentrado proteico y un vasito de leche de almendra ayuda a conciliar el sueño, mucho más que comerme una comida pesada, llena de grasa, fritos, azúcares, gaseosa. Dígame si la gente toma, muchas veces toma Coca-Cola. Y la cafeína. Que eso está lleno de cafeína. Entonces, evitar todas esas bebidas que contienen cafeína. Esas bebidas que ayudan también, mucha gente se las toma porque necesita trabajar más tiempo, entonces tengo que estar alerta, y al final lo que estoy haciendo es creando un gran basurero que se transforma en dormir mal. Cuando estoy en mis plenos procesos de cambios hormonales con todo el tema de los sofocos hay que aclarar, los sofocos no son más que una falta de regulación de la temperatura corporal, y esa regulación se da en el cerebro. Además, ayer descubrí otra cosa, el sueño REM, que se necesita justamente para reorganizar nuestro mundo subconsciente, que es muy muy importante. En ese periodo de sueño REM, todos nuestros sistemas de control de temperatura se desregulan. Por eso coincide que muchas veces aparecen los sofocos, y más que los sofocos, esas famosas sudoraciones nocturnas durante la fase de sueño REM. Y en muchos casos, y hago aquí una reflexión, en mi caso en particular, yo empecé a sentir que perdía la capacidad de soñar. Es decir, de levantarme y decir, tuve un sueño loco, y acordarme, se me perdió, pero por completo, durante esa fase de transición propia de los sofocos y los calorones. Y ahorita que ya he recuperado muchísimo esa calidad del sueño, y ahorita les voy a comentar cómo lo he logrado progresivamente, porque no fue una cosa de la noche a la mañana, he empezado a recuperar justamente esos sueños REM. Y la diferencia, no solamente en la cantidad de sueños, sino sobre todo en la calidad, es abrumadora. Karen, importante decir que muchos caen en la mala costumbre de que si no duermen bien en la noche, hacen siesta. Entonces es un ciclo realmente vicioso en el que el sueño lo recupera, entre comillas, durmiendo la siesta, y ya luego entonces en la noche no tienes ese cansancio en tu cuerpo para tener un sueño profundo. Entonces, si realmente vienes con ese trastorno del sueño, evita las siestas hasta que vuelvas a regularte. Sí y no, porque en este libro del sueño que estaba leyendo, y en lo personal, hay que distinguir, es que hay dos cosas. En el libro hablaban de algo bien importante, que tenemos que distinguir lo que es cansancio de somnolencia.
¿Cuál es la diferencia fundamental? Cuando yo hago una actividad física o estoy trabajando todo el día, tengo cansancio. Si yo no duermo bien y me levanto y paso todo el día cabeceando, es decir, durmiéndome en los rincones, tengo somnolencia. Son dos cosas diferentes. No sé si me explico. A ver, un poquito haciendo cómo me pasaba a mí. Cuando yo entré en estos procesos de cambios, me sucedía que en mi cabeza me decía, no estoy durmiendo. Y cuando pasaba el día, pasaba todo el día cabeceando, intentando trabajar frente a la computadora, pero mis neuronas decían, aquí no fue. Es decir, aquí no doy. Claro, no tenías concentración. Eso es somnolencia. Y somnolencia no es más que una señal de que nuestro cerebro no durmió. Pero no es que no durmió, no tuvo un sueño de calidad. Y les voy a decir algo más. Yo pensé que yo estaba durmiendo mal y que tenía apnea del sueño. Y el examen es una cosa espantosa. No se lo recomiendo a nadie. Y para sorpresa mía, resulta que yo dormí muchas más horas durante ese examen, en donde te levantan, te despiertan, te llaman por un micrófono y tienes conectado un montón de cosas en tu cabeza, en el corazón, en todos lados, incomodísimo, horroroso, espantoso. Es más, tengo una foto de todas las cosas que le ponen a uno que parece un monstruo con 1000 cables en la cabeza. Y para sorpresa mía, esa noche, según los registros, donde mi cabeza dijo no dormí nada, yo dormí casi 7 horas. Y lo mismo nos pasa todos los días cuando pensamos y nos levantamos que no dormimos nada por los sofocos, por los calorones, por las sudoraciones. Entonces, al final, esa falta de sueño que creemos que no estamos durmiendo, en realidad sí dormimos. El cerebro siempre duerme. Es un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que tenemos muy mala calidad. Y en los cambios hormonales, justamente que la manifestación más importante en ese proceso más fuerte, en las mujeres que lo padecemos, que son los sofocos, lo que nos están diciendo es, si estás durmiendo, pero lo que está cambiando es tu calidad de sueño. Es decir, cuánto tiempo pasas en el sueño REM o cómo entras en ese sueño REM y cómo sales. Y cuánto tiempo pasas en ese sueño profundo. Para dar entonces algunos consejos, tenemos que estar pendientes de regular esos sueños, que sería al levantarnos y al acostarnos. ¿A qué hora? O sea, tener unas rutinas incluso el fin de semana. En realidad se dice que uno debería tener el mismo patrón de sueño durante todo el tiempo. Es decir, esa gente que dice, no, yo no duermo en la semana porque lo recupero en el fin de semana, lo que está haciendo que tu cerebro pierda esos patrones de sueño. Un dato súper interesante. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud clasificó el cambio de turnos como uno de los primeros factores cancerígenos probables. Es decir, hay una relación entre la presentación o el desarrollo de cáncer, especialmente de cáncer de seno, y los cambios de turno. ¿Qué significa un cambio de turno? Esas personas que por razones laborales se tienen que o quedar sin dormir o dejar de dormir un día a la semana. Entonces, si esa persona, por ejemplo, todos los días sabe que un día de la semana es el jueves y ese día no duerme, eso ya es un patrón sano. ¿Qué sucede? Es cuando a esa persona que normalmente sabe que no va a dormir el día jueves, en lugar de dormir mal el día jueves, le van cambiando todas las semanas, le van poniendo un día diferente. Entonces el cerebro es un animal de costumbre. El cerebro le gusta organizarse. Y cuando uno no tiene rutinas o altera esas rutinas, se producen las enfermedades. Y cuando hacemos entonces la siesta, no pasar de media hora, porque a veces una siesta reparadora, pocos minutos y continuamos. Si duermes mucho, entonces haces un trastorno del sueño, porque entonces no estás con ese sueño como tal tan cansada.
También, entonces, como consejos de todo lo que hemos hablado, evitar el consumo de alcohol, tabaco, cafeína y todo eso, bebidas estimulantes a cierta hora. O sea, a partir de la tarde ya no los consumas. No hablamos de hacer ejercicio antes de acostarte ni realizar esas cenas copiosas, o sea, que ya sabemos que están cargadas de muchos carbohidratos y azúcares y grasas. Y sobre todo porque si yo como muy pesado en la noche, el cerebro no descansa, porque además ese proceso digestivo hace que toda la circulación se vaya justamente al sistema digestivo, a los intestinos, que necesitan mucha sangre para hacer el proceso digestivo. Y ¿saben qué? El cerebro también necesita, en su proceso de regeneración, tener sangre y tener calidad de sangre. Entonces, si yo consumo comidas muy pesadas, muy abundantes y sobre todo muy ricas de harinas y de azúcares, el cerebro no va a descansar, porque lo que va a estar es recibiendo esa cantidad de compuestos, y en lugar de sacar la basura, se le acumula la basura y le entran nuevas cosas para trabajar. Entonces es como que yo tenga una empresa en donde yo no saqué la basura en la noche y amanezco en la mañana y quiero entrar al trabajo. Tengo toda esa basura acumulada antes de la puerta de la entrada. Y por supuesto eso produce todas las alteraciones de las que hemos hablado. Bueno, entonces entre las rutinas que te aconsejamos, elimina las tensiones antes de irte a dormir. ¿Cómo hacerlo? Escuchar una meditación, una lectura, también un baño previo, algo tibio, algo con olores, algo que te relaje, una música. Y mantener fresco el ambiente donde duermo. Eso es súper importante. O sea, eso ayuda muchísimo también en ese proceso de los sofocos. Y por eso es que justamente el baño tibio es tan relajante, porque cuando uno se baña con agua tibia, el cuerpo compensa. Entonces, los mecanismos que diseña el cuerpo es justamente enfriarte, y eso te mejora tu calidad de sueño. Otra cosa, hay cosas que nos ayudan y que tenemos que aprender a usar como tips. Ejemplo, ahorita están vendiendo unas almohadas grandes, gordas y redondas, que los llaman abrazadores. Eso a mí me ha funcionado inmenso, porque de alguna manera, en mi caso, me ayudan a relajarme. Entonces, conseguir un pañito, una almohada. Hay gente que tiene hábitos. Tomarse un té de manzanilla antes de dormir. Esos hábitos que te ayudan y preparan al cerebro a decir, tengo esta rutina. Mi cuerpo me está llevando a descansar. A la hora del sueño, yo acostumbro es usar cremas. Ya cuando yo estoy en cama es en mi momento de colocarme la crema. Algo con olores, uso mucho de vainilla, olores suaves, porque a la medida de que voy tocando todo mi cuerpo, voy haciendo esa conexión y ya el cerebro va entendiendo, ok, ya es la rutina para dormir. Olores relajantes. Entonces hago un ligero masaje a la medida que me voy agregando las cremas y ya voy organizando todos mis procesos internos de mi cuerpo para que entienda que ya estoy preparada para ese sueño profundo y sobre todo de calidad. Y aprender a escuchar al cuerpo. El cuerpo nos dice estoy cansado y muchas veces no lo escuchamos. Entonces, o tengo sed. Hay muchas veces que confundimos ese cansancio con hambre o esa sed con hambre. ¿Por qué? Porque no los estamos escuchando bien. Entonces, no siempre que siento hambre, y lo pongo entre comillas, significa que tengo que comer. Si nos escuchamos mejor, a veces es mejor tomarse un vasito de agua y ver si realmente era eso y no hambre. O tengo sueño, estoy cansada, tomo una siesta y sigo. Muchas veces creemos que si nos obligamos a trabajar, nos va a rendir más. Y eso lo único que estoy haciendo es no escuchar al cerebro, y el cerebro siempre va a decir, si no duermes te hago dormir a la mala. Porque no hay gente que no duerma, eso es mentira. Y esa sensación de no dormir, que lo llaman sueño paradójico, es una falsa sensación. Es decir, esa gente que dice no he dormido nada en años, sigue siendo una mala interpretación de sus patrones de sueño.
Entonces, para ir ya cerrando, las queremos invitar a un próximo episodio, ya que en este no nos alcanzaría todo un rato para hablarle de todas las estrategias y herramientas que hemos identificado, que hemos aplicado y que nos han funcionado para mejorar todo lo que es tu calidad del sueño. Entonces, chicas, si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info@pausalamenopausia.com, también por Instagram, por Facebook o por nuestra página web pausalamenopausia.com. Las invitamos a que nos compartan sus inquietudes y estamos escuchándote siempre, leyéndote y sobre todo te ofrecemos información de interés y con soporte científico respondiendo a tus inquietudes. Las invitamos a que sigan escuchándonos. Y recuerda, vivir en plenipausia, que significa vivir a plenitud en la menopausia.